día de hoy nos encontramos con el Magister Omar Velázquez, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Muy buenas noches, profe. Bueno, muy buenas noches para ustedes y para quienes a través de este audiovisual puedan aprender un poco más sobre nuestra América Latina. Muy bien, gracias. Esta noche pues vamos a hablar de un tema muy importante y es el de la no violencia en nuestro país. Partiendo de que la no violencia se mira como forma de vida, como proceso de cambio, ¿desde dónde sería conveniente iniciar la aplicabilidad en el sistema de educación para que este proceso se desarrolle en Colombia? Bueno, esa es una pregunta, además de muy bien estructurada, muy pertinente para el momento. Sucede que en el sistema educativo la violencia está vista como un objeto de estudio y de referencia. Nos enseñan permanentemente cuáles fueron nuestras guerras de independencia y ustedes encuentran en todos los libros de historia y en los currículos la referencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del conflicto de aquí y del conflicto de allá. ¿Eso qué implica? Que permanentemente estamos viendo la violencia como algo normal, los conflictos como algo que deben estar en la humanidad y siempre mediados por la guerra. En ese orden de ideas y muy concretamente la respuesta a la pregunta es, debe estar ubicado en el diseño del currículo que manejamos para trabajar cualquier tipo de formación en todo tipo de disciplina. Hay que rediseñarlos, digamos que pensarlos en términos de enfocarlos hacia la posibilidad de convivir en paz y no hacia la necesidad de convivir en guerra. Siempre escuchamos que nos dicen, nunca hemos vivido un solo día en paz. Y eso hace que tengamos siempre claro que eso es normal y no es normal. Y para poder determinar que no es normal, hay que ubicarlo desde los currículos, desde todo el plan de estudios de cualquier entidad educativa. Desde cualquier programa. Claro. Muchas gracias, profe. También, según se entiende, hay tres tipos de violencia. Tenemos la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. ¿Cuál cree usted que es la que más se evidencia en nuestro país? Bueno, pues definitivamente yo le diría a usted qué es lo que ve en la televisión cada vez que queremos promocionar algún producto. Violencia. ¿Qué es lo que le gusta ver a la gente en los juegos de video? Violencia. ¿Qué es lo que nos gusta en las películas? ¿Qué es lo que hace que la película no sea buena? Que no es violenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted encuentra en internet cuando trata de ubicar lo que pasa en los colegios, ¿cierto?, del país o de otro lugar? Audiovisuales de muchachos golpeándose, ¿cierto? ¿Cuáles son los mensajes que nos llegan cuando el Ejército Nacional promueve que estemos vinculados soterradamente la violencia? En términos generales, la violencia nuestra es una violencia cultural, eminentemente cultural, una violencia que está permeando todos los renglones de la sociedad. Así tengamos muchos comerciales en donde promovemos el no golpear a la mujer, o el no golpear al más débil, o el no maltratar al interior de la familia. Así tengamos todos esos comerciales, las telenovelas, ¿cierto?, las promociones para el consumo, los mismos, la música, todo eso lo que está promoviendo es violencia. Por lo tanto, es definitivamente cultural y es la más fuerte porque es la que genera más arraigo, es la que está ahí, casi que se transmite genéticamente en lo cultural, generación en generación. Continuamos entonces. Según el pensamiento de John Paul Lederach, en su libro Construyendo la Paz, que escribió en el 2009, la violencia se aleja de la resolución de conflictos
y se acerca a la transformación de los mismos. ¿Cree usted que en los diálogos de paz realizados en La Habana, Cuba, se está dando aplicabilidad a este pensamiento? Bueno, dos cosas importantes. Fíjese que el autor que usted me remite es un autor que ha hecho una investigación profunda de la consecuencia de la violencia en la transversalidad del progreso de los países. Él y otros han medido de una forma muy juiciosa cómo la violencia ha sido un lastre económico y ha impedido que países que podrían tener un altísimo nivel de desarrollo no lo han logrado. Ese es el caso colombiano. Este conflicto que tenemos ahora, y que no solo se está discutiendo ahora en La Habana, sino que se ha discutido en Europa, se ha discutido aquí dentro del país, ha tenido miles de escenarios para poder dar término a ese horror grandísimo que nos cobija permanentemente. Es un conflicto que genera permanentemente más conflicto y cada vez va envolviendo a más sectores de la sociedad, ¿sí? No están participando en la guerra solo 2 o 3 o 4 actores, no son los paramilitares únicamente, ni los guerrilleros, ni el ejército, somos todos. Cuando usted interviene en política, pero está desconfiando del uno y del otro, eso es producto de la violencia. Ahora, en este momento, como se está abordando el conflicto, no es lo más cercano a la concepción de paz que quisiéramos. Está abordándose de otro modo. Para que fuera de una manera estructural, debería estarse dialogando sin conflicto, pero estamos dialogando en medio del conflicto, y no solo del ejercicio conflictivo de la guerrilla, sino del ejercicio conflictivo del ejército. En ese orden de ideas, la transformación de los conflictos, especialmente el nuestro, va a ser muy complicada. Transformar un conflicto implica aprender de él y de la historia que nos ha generado para poder construir nuevas cosas. Pero aquí no lo estamos haciendo. De hecho, ustedes van a encontrar que si el gran temor de los guerrilleros es perder la posibilidad de manejo que tienen en ciertos lugares del país, el gran temor del ejército es perder todo lo que han ganado frente al manejo del Estado que tienen si se acabara el conflicto. Ustedes habrán escuchado cómo manifiestan ellos que si se acaba el conflicto no deben acabarse las fuerzas militares. Y cada uno tiene su punto de vista y está jalonando hacia su lado. Y nosotros, la sociedad civil, estamos en medio. En ese orden de ideas, este conflicto tendrá que transformarse, digámoslo así, desde las bases, desde la sociedad, desde su opinión, desde mi intervención. De lo contrario, no podrá ser un conflicto que pueda solucionarse. Muy bien. Teniendo en cuenta que la violencia cruzada se sostiene gracias a las estructuras sociales y políticas y está influida por los modelos y prácticas que dan beneficios a unos y causan necesidad a otros, tomando como ejemplo la impunidad en la aplicación de la justicia y la tolerancia ante grupos de poder que manipulan los gobiernos y medios de comunicación para sus intereses y ambiciones particulares. La pregunta es, a nivel microentorno, ¿en qué otros lugares se puede observar? 2. A nivel latinoamericano, ¿dónde se refleja más esta situación? Bueno, a nivel microentorno, la violencia cruzada la vemos nosotros en los grupos sociales, en las comunidades. Lo vemos en el límite que le ponen algunos grupos urbanos al barrio, a la ciudad.
Nosotros vemos la violencia, claro, las fronteras invisibles. Nosotros vemos la violencia cruzada en el niño que sabe que para poder estar un poco mejor y más tranquilo debe acudir a que otros lo respalden, ¿cierto? Pero si vamos un poquito más allá, nosotros vemos cómo en las ciudades la sola lucha por el poder y el manejo del presupuesto implica que unos y otros estén permanentemente bombardeándonos con información negativa frente a las ideas del otro. Cuando hay una campaña electoral, ya sea en la ciudad, en el departamento o en el país, no encontramos propuestas, encontramos la crítica a los defectos del contendor. Todo para poder esgrimir qué es lo que ha hecho mal y no qué es lo que podría hacer bien. Eso quiere decir que estamos tratando de cruzar permanentemente los defectos para poder sacar provecho de ellos y hacernos, ¿sí?, a la posibilidad de pelechar, de usufructuar eso que a todos nos pertenece, pero que algunos creen que es propiedad exclusiva. Ya en el país, esa violencia cruzada que manejan los medios, que patrocinan y que además de eso está evidente en casi todo el accionar noticioso, es la que más perjudica, porque nos mete a nosotros en el conflicto. Cuando hay polarización, como en este país, lo que se busca es que usted, que es un ciudadano del común, pensando en trabajar por el país, en algún momento diga yo estoy aquí o yo estoy allá. A nivel latinoamericano, si ustedes revisan la posición de Brasil y de México, que son economías fuertes, economías emergentes, uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo sería posible que en un país que no tiene guerrilla, como Brasil, haya una violencia larvada como la que se ubica en las favelas y como la que ubicamos por la desigualdad? Brasil, a pesar de ser una economía emergente, es una de las más desiguales del mundo. Si revisáramos, por ejemplo, quisiera recomendarles una película que se llama La Ciudad de Dios, o recomendarles un artículo muy hermoso de 120 millones de niños en las calles del Brasil. Encontraríamos cómo la violencia cruzada está constante y los medios hacen leña de ese árbol caído. Es más, hacen películas, noticias, crónicas. Ya en México, la violencia está determinada por dos factores interesantes. Uno, el estar cerca a los Estados Unidos y manejar permanentemente una defensa de la inmigración, y el tener una estructura de narcotráfico más fuerte aún que la que tuvimos nosotros en los años 90. Se está generando allí una cultura de paramilitarismo, ya no en contra de la guerrilla, sino en contra de una organización narcotraficante que ha permeado todas las ramas del poder y está constante en la vida de todos los mexicanos. Muy bien, profe. Profe, ¿nos podría comentar para usted cuál es la diferencia entre la no violencia y la paz? La no violencia es cultural. La no violencia implica que usted esté permanentemente claro en que así haya un conflicto, a lo último que debe acudir es a agredir al otro, física, verbal o psicológicamente. Habría no violencia en Colombia, aún no habiendo paz, si todos entendiéramos cuál es la dimensión real del conflicto y cómo nos perjudica. Y entendiendo eso, evitáramos de todas formas agredir a los demás. La paz, por su parte, es un estado en donde el conflicto es una noción, no es una vivencia, y al no ser una vivencia, no genera la preocupación constante de defenderse.
La diferencia entonces radica en la concepción y en la vivencia cotidiana de cada uno. Queremos hacerle una última pregunta y es la siguiente. ¿Cómo cree que se podría llegar masivamente a cambiar el pensamiento violento de los colombianos? Cambiar el pensamiento de la ley del más fuerte y la tolerancia de la depreciación, demarcando, por supuesto, el proyecto de cambio social profundo y multidimensional del cual nos habla la no violencia. Bueno, yo les preguntaría lo siguiente: ¿cómo creen ustedes que aprendimos a leer? Interpretando. ¿Cómo aprendimos a leer? ¿En dónde aprendió a leer? De las enseñanzas de nuestros padres. ¿En dónde aprendió a sumar, a restar, a multiplicar? En las casas. En las casas. ¿En dónde más? En los lugares donde, en los colegios, En universidades, los colegios, en las universidades. con ayuda de los docentes. Ahí está la respuesta. La cuestión debe lograrse desde el sistema educativo, pero no entendiendo el sistema educativo únicamente los colegios y las universidades. Por eso está muy bien lo que nos han planteado ustedes dos. La cuestión debe cambiarse desde un sistema educativo que le permita entender a la familia como primer ente socializador del individuo, que la cultura de la no violencia no se aprende con consejos, se aprende con el ejemplo. Que los maestros y quienes ejecutan los planes para desarrollar la educación entiendan que la cultura de la no violencia, que la no discriminación, que la posibilidad permanente de respetar la idea del otro no se aprende con lecciones en el tablero, se aprende con la vivencia cotidiana, Con la experiencia. con la experiencia, y que nuestros medios de comunicación hagan un ejercicio educativo permanente, no solo dándonos comerciales de consejitos de 30 segundos, sino haciendo toda una transversalidad con sus acciones para que incluso un día podamos llegar a disfrutar un partido de fútbol celebrando el gol y no la muerte de uno de los hinchas del otro equipo. La cuestión es educativa y cultural, no hay otra forma. Ok, profe, muchísimas gracias. Muy amable por habernos acompañado. Bueno, y a todos, muchas gracias.